¿Están viendo sus calificaciones, compañeros? ¿Se Sí, ve? licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Ahí está el primer parcial. Primer parcial sobre 20 puntos. Ahí están sus calificaciones. Vayan viendo, por favor, del 1 al 10. Ahí tienen su acumulado también. Tenemos el control de lectura, nos falta un control de lectura, nos falta el perfil, segundo parcial, examen final y asistencia que estamos acumulando. Luego del 11 al 20 pueden ver sus calificaciones. Ahí tienen sus notas, compañeros. Ok. ¿Listo? Muy bien. Buenas noches, licenciado. Disculpe de la lista. ¿Será que me puede anotar? Es que no me dejaban entrar. Le he mostrado ¿Quién al no le, ayudante quién y no no le, me permite. quién no le, de- quién no le dejaba entrar, señorita? No sé, decía denegado o algo así. Le mandé la imagen al compañero, al ayudante. ¿Usted no está registrada en esta plataforma institucional? Sí, Tienen que registrarse institucionalmente, compañeros. ¿Cuál es su ya código? 44. Tarco. Licenciado, de mí también, por favor. ¿Cuál es tu Soy el código? número 46, licenciado. 46. Álvaro. Sí. Perfecto. ¿Quién más? ¿Hay alguien Mm, más? Buenas noches, licenciado. Por favor, el número 63. Gabriela. Sí, por favor, licenciado. Ya está. ¿Alguien más? Muchas gracias. Buen provecho. ¿Alguien más? Creo que nadie más, compañeros. Muy bien. Albert, ¿podemos comenzar? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Cómo Pero estás? claro que sí, listo. Muy bien. De todas maneras, comentarles, bueno, no sé, el día de hoy a eso de las 5 de la tarde me han enviado un comunicado donde mañana no va a haber clases, compañeros. No sé si han tomado conocimiento. Sí, Mm, licenciado, creo que salió comunicado. Sí, Sí, creo que sí ha entonces, salido comunicado, licenciado. sí, a mí me ha llegado eso de las 5 de la tarde recién. Entonces, mañana no tienen clases por si acaso, compañeros. Seguramente el director, bueno, han debido leer, el director ha subido al WhatsApp de la carrera. Muy bien. Entonces, Licenciado, muy vamos buenas con... tardes. Un Buenas tardes. favor, entré un poco tarde, no sé si me puede... ¿Cuál es su código? El código 21, licenciado. Código 21. Valentín. ¿Sí? Valentín Paz Apaza. Compañero, ¿me ratifica, por favor? Código 21. Código 21. Sí, licenciado, tengo un poquito mala señal, no le escucho bien. Valentín, código 21.
Perfecto, nadie más entonces, compañeros. Ok. Código 68, por favor, Valencia. Señorita, ¿hasta qué hora? 6:47 es. ¿Hasta qué hora voy a tomar lista? Licenciado, mi señal estaba mala, licenciado Bautista. ¿Cuál es su código? 68, licenciado. ¿Cuál es 68? 68, Valencia, APA. Perfecto. Gracias, licenciado. No tiene por qué. Muy bien. Continuamos entonces. En la anterior clase habíamos mencionado cuáles son las etapas o las fases de la investigación científica y habíamos dicho particularmente que tiene 5 fases o 5 etapas: la planificación, la organización, la ejecución, la evaluación y la comunicación. Esas son las etapas o fases que tiene la investigación científica. Reitero, tanto en tesis de grado como en proyecto de grado. ¿Verdad? Ok. Entonces vayamos desarrollando cada una de estas etapas. Veamos en primera instancia la etapa que concierne a la planificación. En cierta manera, nosotros para iniciar una investigación, sin duda alguna, tenemos que pasar por esta etapa o fase de planificación, que es la primera etapa donde particularmente diseñamos la investigación. En cierta manera, el resultado del diseño de esta investigación viene a ser el perfil de la tesis, el perfil del proyecto de grado, que también se conoce como protocolo de investigación o proyecto de investigación. Entonces, en esta etapa nosotros definimos nuestro problema, los objetivos, la hipótesis. En el caso de la tesis, si fuera proyecto de grado, obviamente no habría hipótesis, la justificación, marco teórico preliminar, ese marco teórico que nos permite sustentar el propósito de nuestra investigación. Luego lo que viene a ser la metodología. Segundito, hay algunos compañeros que siempre entramos tarde. Y la metodología que van a ser quienes en cierta manera orienten todo el proceso investigativo. En cierta manera, este proceso, esta etapa de planificación, donde elaboramos nuestro perfil, se constituye en el documento guía de nuestra investigación. Cuando nos aprueban nuestro perfil, en el fondo ya tenemos que andar con nuestro perfil bajo el brazo, porque ese es el documento donde nosotros estamos reflejando qué es lo que queremos estudiar, para qué queremos estudiar, por qué queremos estudiar y cómo queremos estudiar un determinado problema. Entonces, esta etapa de planificación se constituye en la base lógica, teórica y metodológica de la investigación. Entonces, esta nuestra etapa de planificación, sin duda alguna, que hace referencia a este diseño de la investigación, donde estructuramos el perfil. Ese diseño investigativo, ese diseño del perfil, pues no existe solamente un solo modelo, si vale el término, de diseño investigativo. Alguna vez ya les decía, los compañeros cuando egresan y bueno, quieren hacer tesis de grado particularmente, o de pronto se quiere hacer proyecto de grado, y desapareció el cuaderno de metodología de la investigación, y más aún con lo que no se transversaliza esa materia tan importante
con el resto de las asignaturas, a veces nuestro cuadernito pues pasa mejor vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nos compramos un libro, 2 libros, 3 libros de metodología de la investigación y de pronto agarramos uno y decimos, no, este está mal, no me sirve. Este otro está mal, no me sirve. Este otro tampoco. ¿Por qué? Porque de pronto queremos encontrar en estos 3 textos un mismo tipo de estructura de diseño metodológico, situación que va a ser humanamente imposible porque normalmente cada autor plantea una estructura de diseño investigativo de acuerdo a su criterio. Y obviamente conforme lo que nosotros o ustedes han avanzado en metodología y de pronto han debido obviamente ver en seminario de grado, cuando concluyan, se van a dar cuenta que pues hay diferentes modelos o formas de estructura de diseño investigativo, por un lado. Segundo, el hecho de que normalmente en los libros de metodología de la investigación, ustedes los van a escudriñar y como que lo han debido hacer también. Normalmente, cuando hablan de la tesis en general. Cuando hablan del proyecto de grado en general. Cuando hablan de la monografía en general. No hacen referencia a esta parte de la fase de planificación, que debería ser así importante y clara, ¿verdad? Porque agarran la estructura en una sola y en ello nos muestran todo lo que en el fondo es la tesis de grado, sí, pero se da por sobreentendida esta fase de planificación. Y por eso es que normalmente tienen los compañeros problemas en la elección y obviamente desechan los 3 libros y no sabe particularmente cuál de ellos va a utilizar. En el fondo, cualquiera de ellos se podría utilizar. Porque si nos damos cuenta y empezamos a escudriñar, analizar e interpretar el contenido de esos modelos de diseño investigativo, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que varían, es cierto, pero varían en la forma, no varían en el fondo. Por ejemplo, algún autor puede partir de lo que es el marco teórico. Otro autor puede partir del problema. Algún autor, por ejemplo, puede inclusive primero plantear la hipótesis y después plantear el problema. En el fondo, el orden de los factores no altera el producto. Algunos primero plantearán objetivos, después de los objetivos recién plantearán la hipótesis. Algunos después del problema plantearán la hipótesis y después plantearán los objetivos, ¿no? En el fondo es que esa estructura varía en su forma, pero no varía en su fondo. Entonces, estos elementos del perfil al que estamos haciendo referencia, en el fondo, ¿qué es lo que debería de alguna manera contener? Les estoy mostrando en cierta manera un criterio de orden lógico de lo que debería contemplar ese perfil. Primero, el tema de investigación. ¿Qué es lo que se desea investigar? ¿Qué es lo que se desea estudiar? Luego tendré el planteamiento del problema, la formulación del problema, estarán los objetivos, estará la justificación, estará el marco teórico preliminar, estará la hipótesis como aquella respuesta que alguna vez decimos, una respuesta por adelantado al problema o una suposición o un juicio de valor. Y aquí colocamos entre paréntesis si corresponde, porque cuando se trata de un proyecto de grado, de hecho no existe hipótesis. Luego tenemos las variables o que también se conocen como categorías de análisis. Sí. Luego tendrá la metodología. Dentro de esa metodología, todo lo que en cierta manera viene a ser el enfoque, el tipo de investigación, el nivel, el diseño, método, las técnicas y los instrumentos. Luego tendremos una población y muestra, ¿sí?
Luego tendremos el alcance o delimitación, que algo ya habíamos hecho referencia en el modelo teórico, ¿verdad? Tenemos que ver los límites temáticos, espaciales y temporales del estudio. Luego tendrá un cronograma preliminar y finalmente una bibliografía inicial. Entonces es una forma de presentar una estructura de diseño investigativo de este perfil, pero en el fondo es un criterio de lo que en el fondo debería contener, ¿sí? Ahora, otros autores utilizan esos mismos elementos, pero no posiblemente en el mismo orden, ¿sí? No en el mismo orden, pero sí obviamente contemplarán cada uno de estos elementos bajo el criterio que considere pertinente. Por ejemplo, acá tenemos en un quinto o sexto elemento el marco teórico preliminar. Algunos autores pueden poner primero por delante el marco teórico preliminar también. Entonces, es cuestión de criterios. ¿Por qué? Porque en el fondo, los que escriben sobre la metodología de la investigación, compañeros, no precisamente son expertos o tal vez asumen esa experticia en el ámbito de la metodología de la investigación, pero responden a diferentes profesiones. Por ejemplo, algunos eran médicos, otros eran psicólogos, otros eran ingenieros. Entonces, tienen de alguna manera, en función de su profesión, visiones un tanto diferentes, pero que en el fondo, reitero, simplemente hay una diferencia en la forma, no en el fondo. Entonces, allá vamos asumiendo que el perfil o protocolo de investigación viene a ser el resultado de la etapa de planificación. Ahí definimos el camino por donde debe seguir la investigación. Por lo tanto, nuestro perfil, nuestro protocolo o proyecto de investigación debe reflejar un orden lógico. Ojo, un orden lógico. No estamos hablando de un orden cronológico. Acá vamos a encontrar diferentes conceptos precisamente acerca de lo que es la planificación que nos dan diferentes autores. Por ejemplo, para la profesora Elía Pinedo, nos dice que el protocolo, o sea, el perfil, es un documento que especifica qué es lo que el investigador se propone estudiar y cómo tiene planificada la realización del estudio, su concepto. Luego tenemos al profesor Roberto Ágreda, que posiblemente es uno de los pocos autores que en cierta manera nos da de manera bastante sencilla, ¿sí? Un concepto un tanto más claro acerca de lo que es el perfil. Por eso ya les di, muy pocos autores hacen referencia al protocolo o perfil. La mayoría nos muestra la investigación, si el caso corresponde a una tesis, de manera general. Igualmente un proyecto de grado. Aquí el profesor Roberto Agreda nos dice que el perfil es un instrumento técnico y académico. Eso es importante. Un instrumento técnico y académico que consiste en organizar contenidos y mostrar una visión de conjunto de carácter sintético que antecede al desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, un concepto bastante claro. Pero también nos dice algo más. Define el protocolo de una manera más explícita al afirmar que es un trabajo académico preliminar de toda tesis de grado y de la misma manera de un proyecto de grado. ¿Verdad? Dice el cual contiene lo esencial para desarrollar una investigación respondiendo a las siguientes preguntas. Y acá Roberto Ágreda nos presenta un conjunto de interrogantes a manera de una estructura de diseño investigativo de un perfil. Ahí está la primera pregunta que se hace Roberto Ágreda.
qué investigar? Esta primera pregunta nos vincula en cierta manera con la idea o con el problema de investigación. ¿Qué investigar? Entonces nos relaciona en cierta manera más con el problema. La segunda pregunta que se hace Roberto Ágreda es, ¿para qué investigar? Y cuando nos hacemos esta pregunta, ¿para qué investigar? Nos estamos relacionando con los objetivos. Cuando nosotros queremos hablar del objetivo general de la investigación, en el fondo nos estamos respondiendo a esa interrogante. ¿Para qué investigar? ¿Sí? Luego viene la justificación. Esa justificación que en cierta manera viene a ser qué es lo que le está motivando al investigador a poder desarrollar esa temática de investigación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante investigar? Por eso ahí viene esa justificación de la mano con ese interrogante. ¿Por qué investigar? La justificación. Luego, ¿de qué investigar? ¿De dónde vamos a partir para investigar? Y cuando se trata de una tesis, cuando se refiere a este interrogante, nos vinculamos con dos elementos importantes, el marco teórico y lo que es la hipótesis. Si se tratase simplemente de un proyecto de grado, solamente sería marco teórico. Y luego, ¿cómo investigar? Viene a ser el diseño metodológico. Y finalmente, ¿cuándo investigar? El cronograma. Entonces, esas son las 7 preguntas. El qué, el para qué, el por qué, de qué, cómo y cuándo investigar. Pero estas interrogantes que nos plantea el profesor Roberto Ágreda, se la lleva a la estructuración de este diseño investigativo. Y en el fondo aquí decimos que esta estructura del perfil que nos presenta el profesor Ágreda tal vez se constituye en una de las definiciones más completas de protocolo o perfil. Tal vez es el mejor esquema que podemos encontrar que usualmente no nos los dicen los diferentes autores. Veamos entonces cómo diseña o cómo plantea esta estructura de diseño investigativo o estructura del perfil. Ahí partimos del punto 1. La primera pregunta que hacíamos, ¿el qué vamos a investigar? Esa pregunta se relaciona con un punto 1, la introducción, el planteamiento del problema y la formulación del problema de investigación. Sin duda alguna hay que hacer una aclaración en estos 3 primeros puntos que hacen al qué investigar. Es de que el punto 2 dice planteamiento del problema y directamente pasa a la formulación del problema de investigación. En cierta manera, el autor obvia lo que es la situación problemática. En cierta manera, podríamos decirla, no es que un tanto que la obvia, sino que la da por sobreentendida, ¿sí? Y que forma parte del planteamiento del problema. Luego, el para qué investigar, los objetivos. Por eso es que cuando planteen ustedes los objetivos de investigación, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿para qué estamos pretendiendo realizar esta investigación? ¿Para qué? Entonces ahí nos plantea en este punto 4 el planteamiento de los objetivos que van a ser el objetivo general y los objetivos específicos. Luego tenemos el por qué. ¿Qué es lo que motiva al estudiante? ¿Qué es lo que motiva al investigador en plantear este tema de investigación? ¿Por qué? Entonces viene a ser la justificación. ¿Por qué realizar esa investigación? ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué destaca? Entonces, esta justificación, en muchos casos podemos responderla de 2 maneras.
desagregando, como lo hace acá el profesor Agreda, o en su caso, una sola justificación que nos refleje de manera clara qué es lo que lo está motivando al estudiante, al investigador, el plantear este tema de investigación. Y concluyendo simplemente en el acápite de la justificación, cuál es su importancia. Luego tenemos la pregunta o el punto número 6, que es el alcance. Yo normalmente siempre hago hincapié en que el alcance debería contentar tres elementos: el carácter temático, el carácter temporal y el carácter espacial. Pero acá el profesor Agreda solamente toma en cuenta el alcance temporal y el carácter espacial. ¿Por qué? Porque se da por sobreentendido que existe, ¿sí?, un alcance temático. Luego, en el punto 7, el de qué vamos a investigar. Ahí estará el marco teórico, estará la hipótesis y, en su caso, la identificación de variables cuando se trata particularmente de tesis de grado, ¿verdad? Porque el punto 8, en cierta manera, en un proyecto de grado no existiría. Un proyecto de grado no tiene hipótesis. Luego tenemos el punto 9 que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a investigar? Y ahí viene precisamente lo que él denomina el diseño metodológico, donde está para él los métodos, tipo de investigación, universo, muestra, técnicas, instrumentos de recolección de datos. Pero en cierta manera el criterio que nos da el profesor Ágreda en este punto 9 no es tan completo, porque solamente menciona métodos y tipo de investigación. Algunos autores reflejan de esa forma, ¿sí? Depende mucho de la opinión y del criterio del, en este caso, del autor que plantea el diseño investigativo. Finalmente, en el punto 10, involucra cuándo vamos a realizar esa investigación, un cronograma. Y concluiría con los puntos 11 y 12 que conciernen a los anexos, ¿sí? Entonces, esos son los puntos que en cierta manera nos plantea el profesor Agreda en lo que respecta a una estructura del perfil, ¿verdad? Entonces, no se olviden esas 7 preguntas: el qué, el para qué, el por qué, de qué, cómo investigar y cuándo investigar. Y precisamente aquí están los 12 puntos que hemos vinculado o que hemos mencionado de la estructura, y precisamente contemplan el qué, el para qué, el por qué, el de qué, el cómo y cuándo. Ahora, qué funciones son las que cumplen el perfil? ¿Qué función cumple? Y en el fondo, en cierta manera, pues cumple 3 funciones importantes. La primera es el obtener la aprobación académica para iniciar el desarrollo de un proyecto de investigación. Entonces, ese perfil de tesis, ese perfil de proyecto de grado, se constituye en el documento que debe ser presentado por un estudiante en condición de egresado, precisamente ¿para qué? Para que el tribunal pueda aprobar su perfil y levante la bandera blanca para que pueda arrancar con su investigación. Entonces, si no nos aprueban nuestro perfil, no podemos iniciar nuestra investigación. La otra función: orientar y guiar al estudiante en el proceso que deberá seguir para realizar la investigación. Ya decíamos que el perfil es el documento guía para el estudiante. Por eso es que nuestro perfil tiene que estar muy bien estructurado, ¿sí?
porque va a marcar todos los pasos que debe seguir, en este caso el estudiante, hasta la conclusión de su investigación. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que se quiere? Que simplemente el estudiante investigador cumpla con todo lo que está planificado. Otra de las funciones es que nos permite obtener el apoyo tanto de personas como de instituciones, a objeto precisamente de poder acceder a información y datos que obviamente habrán de servir para el proceso investigativo. Entonces, por eso es importante que cuando uno va a ir a tocar la puerta de una institución o de una entidad, es bueno llevar el perfil y si se tiene la resolución, también llevar la resolución para que las autoridades puedan constatar que el propósito de la búsqueda de información, pues necesariamente tiene solamente, único y solamente un propósito, es estrictamente académico. Entremos a ver lo que concierne la etapa de la organización. Hemos visto ya qué es la etapa en qué consiste la etapa de planificación, ¿sí? Cuál es la función que cumple nuestro perfil de tesis, nuestro perfil de proyecto de grado. Y ahora entramos a ver la etapa de la organización. Esta etapa de organización, como habíamos iniciado en la anterior clase al mencionar las etapas, pues esta tiene un propósito. El de poder ordenar todos los recursos, los medios, todas las actividades que son necesarias para poder encarar la investigación científica, ¿verdad? Ojo, dice etapa donde se ordenan los medios, recursos, actividades y responsabilidades necesarias para llevar adelante la investigación científica. ¿Qué es lo que busca en cierta manera esta etapa de organización a través de esta finalidad? Es el evitar que existan improvisaciones y de pronto asegurar que este proceso investigativo pues se lo desarrolle de la manera más coherente y que responda en cierta manera a los objetivos que se han planteado. Entonces, nos tenemos que hacer nuestra primera pregunta para poder entender exactamente con precisión esta etapa de la organización y es el preguntarnos qué se hace en la organización. Esa es nuestra pregunta. Entonces diremos que en la organización se realizan las siguientes acciones. Se realizan actividades. Esas actividades que implican que se establecen qué tareas son las que se van a realizar. Dentro de ello estará la revisión bibliográfica, diseño de instrumentos, recolección de datos, análisis, redacciones, revisiones finales, etcétera. Todas las actividades que son inherentes a la investigación. El aspecto de tiempo, ¿no? La instancia donde se elabora un cronograma precisamente para poder definir cuándo se va a realizar cada una de las actividades. Luego, los recursos humanos. Acá, por ejemplo, el criterio de recursos humanos se lo asume desde el punto de vista de que una investigación no precisamente se puede desarrollar de manera individual, sino que en el fondo también podrá ser un grupo humano el que desarrolla la investigación, ¿sí? Aquí un poco esto de recursos humanos nos lleva a algún tipo de investigación donde en cierta manera participa más de una persona en el desarrollo de lo que va a ser una investigación. Entonces, en esta instancia se determina quiénes van a participar en la investigación y que además qué responsabilidades va a tener cada una de ellas. Finalmente tenemos los recursos materiales. ¿Verdad? Ahí decimos que vamos a
prevenir todo lo que vienen a ser los materiales necesarios, ¿verdad? Hay, vamos a considerar seguramente el uso de computadoras, de grabadoras, bases de datos y otros materiales que sean necesarios, particularmente para qué. En algún caso nos va a servir para poder recopilar información y datos, porque no solamente lo vamos a utilizar, supongamos, formularios, ¿verdad? Posiblemente grabadoras, algunos casos base de datos, recurrir a libros, utilizar algún software, el transporte y otros. Luego está la técnica de instrumentos. Entonces, en esta instancia, particularmente de la organización, donde se preparan todas las encuestas, donde se preparan todos los cuestionarios, las entrevistas, guías de observación. En algunos casos decimos fichas documentales, en cierta manera de manera opcional, porque hoy en día particularmente ya las fichas documentales ya pasaron en cierta manera a la historia. Y finalmente decimos otros instrumentos de recolección de información. Luego es la instancia donde se define la población y la muestra, ¿verdad? Entonces definimos a quiénes se estudiará, cuántas personas o casos han de ser considerados y cómo los vamos a seleccionar. Por eso hacemos referencia a población y muestra. Luego la parte de procedimientos. Esta parte de procedimiento es importante en la organización porque precisamente le permite otorgar un carácter de orden en lo que viene a ser la aplicación de técnicas y además cómo se deberá registrar toda la información que ha sido generada. Luego, presupuesto, obviamente si corresponde, ¿verdad? Entonces ahí se realizará, supongamos, el cálculo de un costo aproximado de lo que va a representar el desarrollo de la investigación. Ahí tenemos un ejemplo para que pueda entenderse con precisión esta etapa de la organización. Supongamos si la investigación que se va a realizar fuera la motivación laboral en estudiantes de contaduría pública. En la etapa de organización, ¿qué cosa definiríamos? Primero, aplicaríamos una encuesta a estudiantes, supongamos, de quinto año. Vamos a realizar preguntas cerradas. Para ello podemos utilizar el Google Forms, ¿verdad? Luego procedemos con la recolección de datos. Posiblemente nos damos cierto tiempo, puede ser una semana. Una vez que hemos recolectado los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tabular los resultados en Excel en el fondo, vamos a darle un orden a aquellos datos que hemos recolectado. Luego, el investigador va a revisar toda la bibliografía durante los primeros 10 días, precisamente en aras de buscar, ¿sí?, ya el análisis correspondiente a estos datos que han sido obtenidos. Una vez que se realiza esta revisión bibliográfica, se procede a la redacción del informe, que en cierta manera la podemos realizar en las 2 últimas semanas, ¿verdad? Por tanto, que asumimos que la organización permite pasar de una simple idea investigativa ya a un trabajo ordenado, ¿verdad? Con actividades claras, con tiempos definidos y lo que son recursos disponibles. Entonces, la organización viene a ser aquella etapa en la que se ordenan las actividades, los recursos, los tiempos, las técnicas, instrumentos y responsabilidades necesarias para poder ejecutar de manera adecuada el estudio o investigación. Luego viene la etapa de ejecución, ¿verdad? Esta etapa de ejecución
decimos, es donde se aplican, ojo, porque en la organización y hemos diseñado nuestras técnicas, hemos definido nuestros instrumentos, ¿verdad? Entonces, por eso es etapa de ejecución. En esta etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se van a aplicar las técnicas e instrumentos definidos previamente para poder obtener información necesaria. Es decir, se realiza el trabajo de campo, si corresponde, el trabajo documental, experimental o analítico, dependiendo del tipo de investigación que vamos a realizar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta etapa de ejecución? El poder recoger datos de manera ordenada, objetiva y coherente con el problema, los objetivos y la metodología que se ha planteado. Hay dos cosas que sí hay que tener mucho cuidado cuando se trata de recolección de información y de datos. Muchas veces manejamos el término de información y de datos como sinónimos. En cierta manera, la información también son datos, pero en el fondo son datos que ya han sido procesados. Por eso se llama información. Y normalmente cuando recogemos datos, son datos brutos, son datos que no han sido analizados y procesados. Por eso hay que tener mucho cuidado en el concepto de ambos, tanto de información como datos. Entonces, acá asumimos que la finalidad es recoger datos de manera ordenada, de manera objetiva y coherente con el problema, los objetivos y la metodología planificada. Ahora, ¿qué es lo que se hace en cierta manera en la ejecución? Veamos las acciones que tenemos que seguir. Primero, la aplicación de instrumentos. Entonces, la instancia donde aplicamos las encuestas, las entrevistas, guías de observación, fichas documentales, si es que se van a trabajar con fichas documentales, y lo que son pruebas u otros instrumentos a aplicar. Luego, junto a la aplicación de instrumentos, pues obviamente está la recolección de información. Ahí decimos, se obtienen los datos necesarios de la población, de la muestra, puede ser también, en su caso, de documentos, de archivos e instituciones o casos que han sido estudiados. Ya decíamos, es importante esta recolección de información porque no siempre implica realizar trabajo de campo, bajar al lugar para obtener información y datos, en algún caso, o de pronto tenemos que realizar algún trabajo de campo, como el que vamos mencionando a continuación, porque de lo contrario también podríamos hacer un trabajo documental. Entonces ahí decimos el trabajo de campo. Dice, se visita el lugar de estudio, visitamos el lugar de estudio, observamos la realidad, conversamos con los miembros de la población, con los involucrados, y en su caso se recopila la información directa. Entonces el trabajo de campo nos permite eso, tener un contacto directo con la población para poder generar información y datos. Ahora, no siempre en todos los casos vamos a realizar trabajo de campo. Es muy probable que si nosotros encontramos la información en documentos, en archivos, en memorias de las instituciones, en cierta manera puede ser muy probable que tal vez toda la información que nosotros queremos, todos los datos que nosotros necesitamos para fines investigativos, solamente lo tengamos que hacer a través de una revisión documental. Entonces, luego del trabajo de campo, ¿qué es lo que se hace? El registro de datos. Por un lado, podemos anotar toda la información y datos. En su caso, podemos grabar, podemos tabular, podemos sistematizar los datos que hemos obtenido precisamente a objeto de evitar que esa información pueda perderse.
Luego de los registros de datos vendrá el control del proceso. En esa instancia lo que hacemos es verificar que toda la información que hemos recogido sea válida, sea completa, sea útil y que responda principalmente al problema de investigación. Entonces, este control de proceso que hace referencia a la verificación que si la información que hemos obtenido realmente es válida, en muchos de los casos tiene que ser sometido a una prueba de validación. Hay que validar y es importante por eso validar, en este caso, la información y los datos que recogemos. No crean simplemente de que de lo que se trata es elaborar diseñar un cuestionario o diseñar un conjunto de batería de preguntas para una entrevista y directamente la vamos a aplicar. No, primeramente tenemos que verificar tenemos que validar toda la información que nosotros vamos a generar. Y hay diferentes métodos de validación. Por ejemplo, la prueba del test-retest, que es bastante interesante, donde se determina el factor de correlación que nos determine que ese factor esté aproximado a 1 para determinar que la información, los datos que hemos obtenido realmente son válidos. Por el otro lado, tenemos el cumplimiento de cronograma. Entonces, en esta instancia de ejecución, pues como su nombre indica, ejecutamos y aplicamos todos los instrumentos. ¿Para qué? Porque no se olviden, tenemos ahora que recopilar información y datos, sino sobre qué base vamos a iniciar nuestra investigación. Ahí tenemos un ejemplo. Decimos, si la investigación fuera la motivación laboral en estudiantes de contaduría, en la etapa de ejecución, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, vamos a suponer aplicar la encuesta a los estudiantes seleccionados, ¿verdad? Estamos trabajando con una muestra. Luego, se realizarán entrevistas en el caso si corresponde. Luego, se recopilarán las respuestas a través de Google Forms o también o podamos diseñarlo en un papel, ¿sí? No necesariamente podemos utilizar el Google Forms. Podemos, pues, elaborar nuestro cuestionario, puede ser en una computadora, elaborar nuestros formularios nosotros, y luego decimos que se revisa todas las preguntas que hayan sido respondidas, ¿sí? Entonces recopilamos, revisamos todas las preguntas respondidas y le damos un orden a todos los datos que hemos obtenido. Y procedemos a guardar la información. ¿Para qué? Para su posterior análisis. Entonces, por tanto, decimos que la ejecución es la etapa en la que se aplican los instrumentos. ¿Se aplican instrumentos para qué? Para recoger la información y los datos. Y además se desarrolla el trabajo de campo documental que además está previsto en la metodología. En la metodología seguramente vamos a decir, entre los instrumentos a desarrollar utilizaremos cuestionarios, ¿sí? Para las encuestas, realizaremos entrevistas. Entonces aclaramos en los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces, esa ejecución significa realizar la investigación porque ya estamos arrancando con la investigación y obtener los datos necesarios para poder luego analizarlos. Y finalmente viene esta etapa importante que en cierta manera, por eso es la etapa de evaluación, que en el fondo lo que va a hacer es interpretar todos los resultados que hemos obtenido. Todo lo que hemos obtenido a través de nuestras entrevistas, de nuestras encuestas, de la obtención de la información de revisión documental, supongamos, viene ahora la instancia de evaluación que evalúa los resultados. Entonces, ahí decimos la evaluación es aquella etapa en la que
Primero, se procesan y algo que sí hay que diferenciar entre lo que es tabular y lo que es procesar. Mucho cuidado. Tabular simplemente implica, ¿sí?, darle un simple orden a la información. Cuando ya hablamos de procesar, es cuando estamos preparando esos datos, precisamente, o esa información, ¿para qué? Para fines de análisis, ¿verdad? Quiere decir que hemos ordenado, hemos tabulado, pero también ya le hemos dado cierto criterio. Y por eso es que hacemos referencia a que se procesa la información, se la prepara para ese análisis, se procede con el análisis y se interpretan los resultados obtenidos. Entonces, pues ese es el orden: procesar, analizar e interpretar los resultados obtenidos. ¿Cuál es su finalidad? Comprobar si la información que hemos recolectado responde a la pregunta de investigación, a los objetivos y la hipótesis, si el caso corresponde. Entonces, en esta etapa de evaluación, no solamente se presenta datos, ¿verdad?, sino se hace un examen crítico precisamente para poder llegar a conclusiones debidamente fundamentadas. Y ahí tenemos que hacernos esa pregunta en esta etapa de la evaluación: ¿qué se hace en la evaluación? Y ahí vamos a asumir, sí, en esta etapa de evaluación, primero, la revisión de la información. Verificamos que los datos recogidos sean completos, sean claros y útiles para nuestro propósito. Luego que hemos revisado información, hay un ordenamiento de datos. Se clasifican, se tabulan o se sistematizan los resultados obtenidos. Luego está el análisis de los resultados. Se estudian los datos para identificar tendencias, problemas, relaciones, causas o características relevantes. Luego está la interpretación. En esta instancia, lo que se hace es explicar qué significan los resultados obtenidos respecto al problema que estamos investigando. Luego vendrá la comparación con los objetivos. Ahí vemos que se revisan si los resultados permiten cumplir con los objetivos planteados. Y finalmente, en el caso de una hipótesis, la verificación de hipótesis, ¿verdad? O sea, si la investigación en este caso tiene hipótesis, se analiza si los datos confirman o rechazan o modifican la hipótesis. Finalmente tenemos la identificación de hallazgos, donde se determinan los aspectos más relevantes encontrados durante la investigación. Y finalmente las conclusiones preliminares, donde formulamos a manera de conclusión todos aquellos resultados que han sido analizados, ¿verdad? Concluimos de aquellos resultados que hemos analizado. Ahí tenemos un ejemplo. Decimos, si la investigación fuera, continuamos en esa misma línea, la motivación laboral en estudiantes de contaduría pública, ¿cómo sería nuestra etapa de evaluación? Diríamos, se revisan las respuestas de las encuestas, se ordenan los resultados en tablas o gráficos, se identifican cuántos estudiantes consideran importante la motivación laboral, se analiza si la motivación influye en su formación profesional, se interpreta si los resultados responden al objetivo de la investigación y finalmente se elaboran conclusiones sobre la importancia de la motivación laboral en la formación del contador público. Entonces, esta etapa de evaluación
es la instancia en la que se analizan e interpretan los datos obtenidos para determinar si responden al problema, a los objetivos y la hipótesis. Y finalmente tenemos la etapa de comunicación. Esta etapa es la instancia en la que el investigador elabora y presenta el informe final de su investigación. Entonces, su propósito es el dar a conocer los resultados de la investigación y tiene que hacerlo de manera clara, objetiva y debidamente fundamentada. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué se hace en la comunicación? Y ahí veamos qué es lo que debe contemplar la comunicación. Primero, la redacción del informe final. Decimos, se organiza el trabajo en un documento formal que va a contener o va a responder, en este caso, a una estructura de diseño también investigativo, que tiene ciertas características, podríamos decir, similares al perfil. ¿Sí? Ese informe final tiene que tener o responder a una estructura o diseño investigativo. Luego está la presentación de los resultados. Ahí mostramos todos los hallazgos mediante textos, tablas, gráficos, cuadros, esquemas. Luego está la explicación del proceso metodológico. Ahí comunicamos cómo en cierta manera se ha realizado la investigación a través de lo que es el enfoque, el tipo, el nivel, el diseño, los métodos, las técnicas, instrumentos, población y lo que es la muestra. Sí. Y finalmente viene la instancia de la socialización de las conclusiones. Entonces ahí exponemos las principales respuestas que se han encontrado frente al problema de investigación. Luego tenemos la formulación de las recomendaciones. Y si corresponde, proponemos acciones o mejoras que en su caso también futuras líneas de investigación, porque obviamente el documento que podamos elaborar, que generamos a través de la investigación, también puede servir para otras investigaciones. Luego viene la instancia de la defensa o exposición oral, que ante el tribunal ustedes tendrán que defender, y en algunos casos la presencia del docente y del público también, para que ustedes puedan sustentar debidamente, ¿sí? El contenido de su investigación y finalmente la difusión del conocimiento. Será a través de tesis, en algunos casos artículos científicos, informes técnicos, a través de ponencias, exposiciones o publicaciones. Ahí tenemos un ejemplo, siempre en la línea que íbamos planteando. Si la investigación fuera la motivación laboral en estudiantes de contaduría pública, en esta etapa de comunicación, ¿qué es lo que sería? Se redactaría el informe final de la investigación, ¿verdad? Presentaríamos los resultados de las encuestas en tablas o gráficas. Luego se explicarían las conclusiones sobre la importancia de la motivación laboral. Luego se plantearán recomendaciones para fortalecer la formación profesional y finalmente exponer el trabajo ante el tribunal. Entonces, esta comunicación es la instancia en la que se presentan y se difunden los resultados, las conclusiones y recomendaciones del estudio mediante un informe escrito de manera formal, a través de la exposición oral, puede ser también a través de un artículo, una tesis o ponencia que vayamos a plantear. Hasta ahí vamos viendo lo que corresponde las 5 etapas de la planificación, o perdón, de la investigación, sí, científica. Esas son las 5 etapas: planificación, organización, ejecución, evaluación y comunicación. Ahora, para poder operativizar esas etapas,
sin duda alguna también responderá a una secuencia lógica operativa. Una cosa es reflejar teóricamente las etapas que indudablemente tienen una secuencia lógica y otra cosa es reflejar una secuencia del proceso lógico operativo. En el fondo, cómo operativizamos nuestra investigación científica. Y ahí tenemos precisamente esa lógica operativa a la que hacemos referencia. Primero, partimos de la planificación. A partir de la planificación emerge la recopilación de datos e información. Sobre la base de la recopilación de datos e información, se organiza y se tabulan los datos e información. Pero no me estoy refiriendo, ojo, a la fase o etapa de organización. Simplemente me estoy refiriendo a organizar y tabular los datos e información. Si en cierta manera tal vez genera alguna confusión este tipo de opinión, pues lo vamos a corregir, ¿sí? Para que para que no tengamos problema. Aquí recopilar, planificación, recopilación. Acá vamos a hacer esta pequeña corrección. Planificar, para que se entienda y no haya confusión. Acá vamos a poner recopilar, planificar, recopilar datos e información, organizar y tabular, para que no haya confusión con una de las etapas, organizar y tabular, procesar la información y los datos. Ya les decía que no es lo mismo tabular que procesar. Tabular, procesar, analizar, interpretar y conclusiones. Listo. Entonces, esas son las instancias que permiten la operativización de estas 5 etapas. ¿Sí? Ese es el camino que tenemos que seguir. Ya sabemos que hay 5 etapas, tienen un orden lógico, pero acá también tendrá que haber un orden lógico en la operativización, porque ya decíamos, lo primero es simplemente de carácter teórico académico. En cambio, ya esto nos vincula con la práctica. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica esas 5 etapas? Y ahí está planificar, recopilar datos, organizar y tabular, procesar, analizar, interpretar y concluir, ¿verdad? Entonces, en la clase de planificación o planificar, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabemos, definimos el problema de investigación, los objetivos, las variables o categorías, la unidad de estudio, la metodología, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el punto 2, que es la recopilación de datos e información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar encuestas, entrevistas, observaciones, revisión documental, trabajo de campo, ¿sí? Entonces, esa instancia de recopilación es importante donde ahí aplicamos esos instrumentos que se han diseñado, ¿verdad? No se olviden que las encuestas, las entrevistas y las responden a un trabajo de campo. En cambio, la observación, la revisión documental, en cierta manera, porque hay también la observación directa. La observación directa es un método que
que nos permite en algún caso que el investigador, o en este caso el estudiante, participe directamente o se relacione en algún caso con el objeto de estudio. En ese caso, si fuese así, esta observación también, por un lado, sería la observación participante, pero también hay la observación no participante, donde el investigador, el estudiante, no se vincula con el objeto. Por eso ahí vemos, dice, la instancia de revisión documental. Luego viene la instancia de organización y tabulación, donde se ordenan los datos obtenidos en tablas, en cuadros o matrices. Luego tenemos el procesamiento, ahí donde se calculan frecuencias, porcentajes, promedios, cruces de variables o clasificaciones. Sobre la base del procesamiento viene el análisis. Se examinan todos los resultados obtenidos. Luego viene la interpretación, donde se explica qué significan esos resultados en relación con el problema de investigación. Y finalmente las conclusiones, ¿verdad? Donde se responde al problema y se sintetiza todos los hallazgos principales. Entonces, ahí tenemos que dejar en claro que las 5 etapas, y eso ya lo manifestábamos, que las 5 etapas, ¿qué es lo que hacen? Nos muestran el marco general de la investigación, ¿verdad? Esas 5 etapas. Pero la secuencia lógica es la que nos muestra cómo se desarrolla operativamente ese proceso, cómo se desarrollan esas 5 etapas. En cierta manera, para que quede claro que las etapas responden al qué fase simplemente tiene la investigación. En cambio, la secuencia lógica operativa nos responde al cómo se trabaja dentro de esas fases. ¿Estamos claros, compañeros? Sí, licenciado. Pregunto al curso, ¿está claro? Sí, licenciado. Una Sí, sola licenciado. compañera. Albert, ¿está claro? Pero claro, dicen, hay que pasar nomás, hay que pasar, full. Ya. No, es que, ¿por qué pongo en esta secuencia? Porque a veces lo que pasa es que no siempre los libros nos muestran esta secuencia, ¿no? Muchos de los libros, ya les decía, solamente nos dicen, ¿cuántas fases tiene la investigación científica? 2 fases. Planificación y ejecución, pero en el fondo no son así, son 5 etapas, pero eso es lo que definitivamente nos muestran de manera teórica. Pero ahora, ¿cómo eso que nos muestran teóricamente lo llevo a la práctica? Y precisamente es esa secuencia del proceso lógico operativo. ¿Está bien lo que he modificado, compañeros? ¿Está claro así? Le he sacado organización porque puede generar confusión con una de las fases, en este caso con la segunda fase. Está claro así, pero ¿se entiende? Sí, licenciado. Pregunto. Sí, licenciado, se entiende. Perfecto, Yo lo entiendo, licenciado. compañeros. Porque además con ustedes es el primer paralelo que estoy llegando hasta aquí. Con los otros paralelos me encuentro todavía en el paradigma. Por eso es que les hacía la pregunta para que el resto de sus compañeros también puedan entender esta lógica. Entonces, veamos ahora nuestro perfil de la tesis de grado. Normalmente, esta estructura del perfil de la tesis de grado, ¿sí? Son un conjunto de partes que necesariamente tienen que interrelacionarse a través de una estructura de razonamiento lógico. Tiene que haber un orden de tal forma que pueda interpretarse correctamente qué es lo que quiere obtener a través de su perfil o qué es lo que quiere reflejar a través de su perfil el estudiante.
No nos olvidemos, el perfil es un documento que refleja aquello que pretende estudiar el estudiante, aquello que pretende desarrollar a través de la investigación. Entonces, normalmente esta estructura del perfil de la tesis de grado va a contemplar una sección preliminar. ¿Cuál es esa sección preliminar? Normalmente está la carátula o lo que llamamos la portada, y luego de la carátula o la portada, normalmente, aunque nunca nos los dicen, siempre, compañeros, es bueno presentar después de la carátula una hoja en blanco. Normalmente, sí, por norma se debería dejar una hoja en blanco. Y eso es lo que normalmente nunca hacemos. A veces la ponemos la hoja en blanco primero y después colocamos la carátula. No, nosotros presentamos nuestro perfilcito anillado, ¿verdad? Y primeramente mostramos la carátula. Y después de la carátula recién viene el índice o tabla de contenido general. Pero acostúmbrense, después de la portada, siempre dejar una hoja en blanco. ¿Para qué se deja la hoja en blanco? Ustedes dirán. Lo correcto que debería ser es que cuando el tribunal revise el perfil, esa hoja en blanco que están dejando ustedes debería servir para que el tribunal pueda hacer a mano alzada sus observaciones. Para eso se deja la hoja en blanco, pero normalmente pues no lo dejamos. Y si alguna vez lo dejan una hoja en blanco después de la carátula, no siempre el tribunal sabe cuál es el propósito de ello, pero normalmente siempre dejen una hoja en blanco. Luego va a venir el índice o tabla de contenido general. Esa es la sección preliminar. Luego tiene un cuerpo principal. El cuerpo principal, ¿qué es lo que contempla? Contempla la introducción. Aquí vamos a manejar solamente con este criterio para no generar confusión. La introducción, diseño metodológico y el marco teórico y conceptual. Ese es el cuerpo principal del perfil de la tesis de grado, ¿verdad? Pero ahí viene una aclaración. Precisamente ahí tengo el diseño metodológico, ¿sí? Tengo el diseño metodológico con letras azules. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que contempla el diseño metodológico? Contempla problemas, objetivos, hipótesis, métodos y técnicas, enfoque, tipo, nivel, diseño de investigación. Acá está métodos y técnicas. Esto vamos a suprimir. Está duplicado acá. Exacto. Entonces, esos son los elementos que contempla el diseño metodológico. Reitero, problema, objetivo, hipótesis. Hipótesis cuando existe una tesis de grado. Luego enfoque, tipo, nivel, diseño de investigación, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra y alcance. Esos son los elementos del diseño metodológico. En muchos de los textos es muy probable y casi en su mayoría simplemente colocan enfoque, métodos y técnicas, pero realmente no es correcto porque no podemos saltarnos directamente del enfoque a los métodos. Primero tenemos que definir, inclusive ya viendo lo que hemos analizado en el capítulo, en el tema anterior, primero debería venir el paradigma. Después del paradigma recién el enfoque. ¿Qué tipo de enfoque de investigación va a ser? ¿Va a ser cualitativo? ¿Va a ser cuantitativo? ¿Va a ser mixto? ¿Qué tipo de investigación va a ser? ¿Va a ser una investigación pura? ¿Va a ser una investigación aplicada?
¿Qué tipo de nivel de investigación va a ser? ¿Va a ser exploratoria? ¿Va a ser correlacional? ¿Va a ser descriptiva? ¿Va a ser exploratoria? ¿Qué diseño de investigación corresponde? ¿Va a ser longitudinal? ¿Va a ser transversal? Y recién vienen los métodos, vienen las técnicas e instrumentos, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de metodología. Entonces, primero, no se olviden, una sección preliminar, un cuerpo principal, inciso C, un cronograma de trabajo. Normalmente, en su mayoría, este cronograma de trabajo lo reflejan a través de un diagrama de Gantt, que en cierta manera es mucho más explicativo, más fácil, de mayor y fácil comprensión, porque en el fondo lo que tenemos que simplemente insertar en ella es un conjunto de actividades que en el fondo pueden ir desde la simple generación de la idea de tema de investigación hasta reflejar la presentación del documento final, que en el fondo es la tesis. Pero lo importante es que esas actividades que vamos a mencionar, pues luego tendremos que paralelamente colocar columnas donde señalaremos el tiempo por meses y por semana que nos habrá de representar el desarrollo de cada una de esas actividades. Sin duda alguna, cuando planteamos estas actividades en el cronograma a través del diagrama de Gantt, siempre, compañeros, en lo posible muestren un orden lógico. No es simplemente colocar actividades por colocar. Tiene que haber un orden lógico, no cronológico, un orden lógico, porque el orden cronológico va a estar al lado. Primero el orden lógico de las actividades y el orden cronológico, ¿verdad? Y por eso vamos viendo los pasos que van bajando como una escalerita, ¿verdad? Que es la secuencia temporal que va a reflejar el desarrollo de las actividades. Luego tenemos la estructura tentativa de la tesis de grado. Siempre tenemos que colocar en esta estructura tentativa, por eso dice estructura tentativa que va a tener nuestra tesis. Y solamente tenemos que mencionarlas a nivel de capítulos. Ahí tenemos capítulo 1, introducción, capítulo 2, diseño metodológico, capítulo 3, marco teórico y conceptual, capítulo 4, marco práctico, capítulo 5, cumplimiento de objetivos, comprobación de hipótesis. En el caso de un proyecto de grado, simplemente tendrá que haber cumplimiento de objetivos y propuesta, ¿verdad? Porque el proyecto de grado es la solución a un problema. El capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. Capítulo 7, bibliografía. Entonces, aquí estamos reflejando todos los capítulos que va a tener nuestro documento final. Ojo, nuestro documento final, no el perfil, nuestro documento final. Acá vale la pena hacer una aclaración. Normalmente esta estructura se la plantea tal como está. No necesitamos insertar subcapítulos ni subcapítulos por una simple y sencilla razón, porque no sabemos exactamente cada capítulo cuántos subcapítulos va a tener la tesis de grado. Pero eso sí sabemos qué capítulos es los que van a contemplar. Por eso alguna vez he visto en algún perfil que presentan, ¿no? La estructura tentativa le ponen capítulo, por decir capítulo 2, diseño metodológico, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1. No, solamente se lo menciona a nivel de capítulos. Así como le están viendo, seguramente no les va a ocupar ni la mitad de una media página, pero simplemente es mencionarlo como está. Y finalmente viene la bibliografía. Entonces, esta estructura del perfil de la tesis de grado, ¿qué es lo que tiene? Reitero, una sección preliminar. Tiene un cuerpo principal,
tiene un cronograma de trabajo, tiene una estructura tentativa de la tesis de grado y finalmente tiene una bibliografía. Esas 5 cositas son las que tenemos que reflejar en nuestro perfil de la tesis de grado. Ahora, este perfil que nosotros vamos observando también es aplicable, este diseño investigativo que hemos establecido para, para la tesis de grado, también sirve para el proyecto de grado. La estructura sirve para el proyecto de grado. Pero alguien me dirá, pero licenciado, ¿una tesis es diferente a un proyecto de grado? Sí, es diferente. La una aporta al conocimiento, la otra soluciona el problema. Pero no se olviden que simplemente un perfil es la estructura formal en la que tenemos que reflejar nuestro propósito de investigación. Por lo tanto, puede ser la estructura que se va a aplicar en la tesis, también se puede aplicar en el proyecto de grado, con algunas excepciones. Primero, que no habrá hipótesis. Ya les iré explicando, por ejemplo, es muy normal, enseguida vamos a ver en la tesis que normalmente de la hipótesis emergen las variables. En cambio, en un proyecto de grado, las variables emergen del objetivo general. Entonces, el criterio de un diseño investigativo para la tesis, para el proyecto de grado, en el fondo es el mismo. La diferencia está en que uno arroja productos y el otro aporta el conocimiento. Entonces, ¿cómo en cierta manera quedaría esta nuestra estructura del perfil, particularmente en lo que concierne a la estructura que ha de adoptar nuestro perfil de la tesis de grado? ¿Sí? Ahí va a tener primero una introducción. Ya decíamos, esa estructura tentativa de la tesis de grado que nosotros la hemos mencionado precisamente acá, solamente a nivel de capítulos. Pero cuando nosotros ya tengamos que presentar el perfil como tal, ¿qué es lo que va a contener nuestra estructura del perfil? Tendrá que tener una introducción. Tendrá que tener capítulo 2, es el diseño metodológico. Ese capítulo 2 tiene un subcapítulo, el 2.1, planteamiento del problema. El 2.1.1 será la situación problemática. 2.1.2, la formulación del problema. 2.2, objetivos, objetivo general, objetivos específicos. El 2.3, justificación. El 2.3.1, justificación. Si queremos desagregar la justificación, podemos hacerla así como lo ha mostrado el profesor Ágreda. Justificación académica, social, práctica, económica. En el 2.4 viene nuestra hipótesis, porque es una tesis, ¿verdad? Una hipótesis. Por eso aquí viene el 2.4.1, que es un subcapítulo de la hipótesis. Ahí recién se identifican las variables. Identificación de variables. En el 2.42, operacionalización de variables. En el 2.5, ahí viene recién la metodología. Y ahí viene el orden que les iba mencionando. Enfoque, tipo, nivel, diseño, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra y alcance. Si ustedes se dan cuenta, llegamos en muchos de los casos a un subcapítulo. En el marco de las normas APA, quiero hacerles una aclaración. Por ejemplo, acá ponemos 2.4. En el formato APA se ubican, desaparece el punto. Solamente se pone 2.4 y cuando ya se menciona el subcapítulo, ya no tiene punto. De la misma manera, si fuera el subcapítulo,
sería solamente 2.4.1, ya no viene punto. Eso importante en lo que viene a ser el formato APA, para aclaración de ustedes. ¿Sí? La otra aclaración, el formato APA no permite más de 3 niveles de capitulación. ¿A qué me refiero? Como en el caso anterior. Por ejemplo, capítulo, diseño metodológico. Subcapítulo 2.1, planteamiento del problema. Subcapítulo 2.1.1, situación problemática. No podemos hacer como alguna vez he visto en alguna tesis y algunos docentes, colegas, no sé si conocen el marco de la norma. No puedes colocar, compañero, 2.1.2.3.4, 2.1.2.3.4.5. No se puede hablar más de subcapítulos. Por eso dice la norma, solo hasta un tercer nivel. Primer nivel es el capítulo. Segundo nivel, el subcapítulo. Y el tercer nivel, el subcapítulo. No se puede abrir más. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, ahí tenemos nuestra hipótesis. Estábamos precisamente en el 2.5, la metodología. Luego va a tener el capítulo 3, el marco teórico y conceptual. A veces todo le ponemos marco teórico y referencial. Mucho cuidado. Cuando vamos a poner marco teórico y referencial, es que estamos haciendo referencia a que vamos a trabajar con antecedentes. Si no vamos a trabajar con antecedentes, no podemos poner marco teórico y referencial. Porque a veces no hay que ponerlo, no marco teórico y referencial, mucho cuidado. Cuando incorporamos antecedentes, sí se puede poner marco teórico referencial. En este caso vamos a manejar simplemente marco teórico y conceptual como capítulo. Como subcapítulo que vamos a tener 3.1, marco teórico. 3.2, marco conceptual. Ustedes normalmente, compañeros, trabajan con normas y por eso normalmente se incorpora un marco normativo. Pero para ello no es necesario crear un capítulo que diga marco normativo. Simplemente el marco normativo va a ir como un subcapítulo, ¿verdad? Y finalmente decíamos la estructura tentativa de la tesis de grado. Ahí está nuestra estructura a lo que hacíamos referencia. ¿Cuáles son los capítulos que va a contener nuestra tesis? Introducción, diseño metodológico, marco teórico y conceptual, pero ya aparece aquí el marco práctico. Cumplimiento de objetivos y comprobación de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. Simplemente cuando se llega a este capítulo 4, solamente tenemos que enunciar esos 7 capítulos. No tenemos que hacer nada más. Y finalmente está nuestro cronograma y finalmente nuestra bibliografía, o lo que comúnmente se llama referencia bibliográfica. Entonces, esa va a ser la estructura del diseño investigativo que vamos a trabajar para nuestro perfil de tesis de grado. ¿Sí? Es un poco mucho más enriquecedor que aquello que nos ha mostrado el profesor Roberto Ágreda, perdón que retroceda, ¿sí? Es mucho más enriquecedor, porque en cierta manera el profesor Ágreda, es cierto, nos muestra a través de estas sus interrogantes, el qué, el para qué, el por qué, el de qué, cómo y cuándo, cuando refleja en esta su estructura, ¿verdad? Pero esa su estructura no es muy completa, da por sobreentendida algunas cosas, pero es la estructura que define el autor. Y es uno de los pocos autores que define la estructura de un perfil. La mayoría de los libros de metodología de la investigación simplemente reflejan estructura de la tesis,
del documento final no reflejan la estructura del perfil, porque ellos ya asumen que el perfil forma parte del documento final y eso ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Entonces, queridos conejos, queridas ardillas, vamos a quedar con ustedes en lo que viene a ser la diapositiva. Ya, aquí, en la diapositiva número 45, compañeros. ¿Sí? Está bien, También licenciado. dice, Licenciado, Perfecto, disculpa, quería compañeros. molestarlo de esta manera. Mi dispositivo no daba o el wifi, no sé qué habrá sido, pero no logré entrar a la lista. Disculpe, licenciado. No Ay, sé si me señorita. podría.